¿Sabías que muchas casas se construyen sin saber si el suelo las puede soportar? Y luego vienen las rajaduras, los hundimientos y las demandas. Una casa no empieza con ladrillos ni con concreto. Empieza con decisiones invisibles que casi nadie ve, pero que lo definen todo. Hoy, en Fórmula Civil, te llevamos paso a paso a la construcción de una vivienda unifamiliar, como si portaras casco y botas de seguridad. Parte 1. Estudio de suelos y planificación. Antes de cavar, marcar o soñar siquiera con un muro, se necesita conocer el terreno. Esto se hace mediante el estudio de suelos, una etapa fundamental en la ingeniería civil. Este estudio analiza la resistencia del suelo, para saber cuánto peso puede soportar sin colapsar, la composición estratigráfica, si hay capas de arcilla expansiva, rellenos, agua freática, etc. El comportamiento ante cargas. Esto incluye ensayos como el SPT, Standard Penetration Test, y la determinación de la capacidad portante. Dato importante. Un estudio de suelos cuesta entre 0.5 y 1% del valor total de la obra, pero evita gastos hasta 10 veces mayores en reparaciones. A partir de estos resultados, se decide el tipo de cimentación, si son zapatas, para suelos firmes y cargas livianas, losas de cimentación para suelos heterogéneos, es decir, si el terreno es irregular o hay riesgo de asentamientos, o pilotes, si el terreno es blando o hay cargas importantes. En este punto, también se decidirá qué profundidad deben tener y qué tipo de concreto o acero se necesitará. Pero esto no termina aquí. En paralelo se arranca con la planificación del proyecto. Esto incluye planos arquitectónicos, diseño, distribución, fachadas, planos sanitarios y eléctricos, los planos estructurales. ¡Ojo! Estos se desarrollan después del estudio de suelos, ya que el terreno es quien definirá el diseño y consisten en el cálculo de vigas, columnas, losas. La coordinación entre especialidades es clave. Un error en un plano puede significar demoler y rehacer, y eso duele en tiempo y dinero. Además, se deben tramitar permisos municipales que pueden tardar semanas o incluso meses, declarar el proyecto ante las autoridades locales y realizar un trazo preliminar en obra para verificar medidas. La topografía también es esencial. Un error típico es no considerar el desnivel del terreno. Muchas casas empiezan a construirse al ojo y luego el agua de lluvia entra a la sala. En resumen, antes de colocar el primer ladrillo, ya se tomaron decenas de decisiones técnicas, y todas, absolutamente todas, influyen en la seguridad y durabilidad de la vivienda. Parte 2. Excavación y cimentación. Con los planos aprobados y el terreno trazado, se inicia la etapa crítica de excavación y cimentación. Este proceso define la estabilidad estructural de la vivienda y exige rigurosidad en cada fase. La excavación, que es la primera fase, se ejecuta según las dimensiones especificadas en los planos estructurales, adaptándose a las condiciones reales del suelo, identificadas en el estudio geotécnico. En presencia de agua freática, se evalúa la necesidad de sistemas de bombeo temporal para niveles bajos de agua. Modificación del tipo de cimentación. Ejemplo, cambio de zapatas a pilotes si la humedad es permanente. El fondo de la excavación se compacta y nivela, verificando que cumpla con la capacidad portante calculada. Una vez excavado, se compacta el fondo de la zanja si el suelo lo permite, y se coloca una capa de limpieza, una delgada losa de concreto pobre o simplemente una capa de arena nivelada. Su función es evitar que el acero estructural toque el suelo y que el concreto estructural no se contamine. Luego, llega el turno del encofrado y del acero de refuerzo. El encofrado delimita el volumen que ocupará el concreto, y puede ser de madera, fenólico o metálico. Todo debe estar bien nivelado y anclado. Un mal encofrado puede ceder con el peso del concreto fresco y provocar un colapso que nadie quiere presenciar. El acero se corta, dobla y amarra en obra, siguiendo las especificaciones del ingeniero estructural. Aquí no se improvisa. Los estribos deben estar bien distribuidos. El recubrimiento debe respetarse y las longitudes de anclaje no se pueden inventar. Por último, se vierte el concreto en la cimentación, usualmente con ayuda de una concretera o mezcladora en obra, aunque en obras más grandes se utiliza concreto premezclado y camiones mixer. El vibrado es esencial para eliminar burbujas de aire y lograr un concreto denso y resistente. No vibrar correctamente es como construir con queso, lleno de huecos.
Después del vaciado, el curado comienza casi de inmediato, manteniendo humedad constante por mínimo 7 días, mediante riego, membranas o cubiertas húmedas. La resistencia a compresión se verifica con ensayos de cilindros, rotura a 7 y 28 días. Una cimentación ejecutada bajo estos parámetros garantiza la transmisión segura de cargas al suelo y minimiza riesgos de asentamientos diferenciales. Errores en esta fase comprometen la integridad estructural de toda la obra. Parte 3. Estructuras verticales. Con la cimentación curada y verificada, se inicia el levantamiento de la estructura vertical, en sistema que resistirá cargas gravitacionales y sísmicas. Primero, se colocan los arranques de columna, que ya deben haber quedado embebidos en las zapatas. Se revisa la verticalidad con plomadas y nivel. Un error en este punto se multiplica en cada piso. Las columnas se encofran, se arma el acero y se deja espacio para instalar tuberías eléctricas si irán embebidas. Luego, el vaciado, siempre con vibrador y cuidando que no se desplacen las varillas. Una vez fraguadas, es hora de levantar los muros portantes o de albañilería. Se empieza desde las esquinas para asegurar líneas rectas, usando nivel de burbuja y lienza. Nunca coloques ladrillos a ojo. Un pequeño desalineamiento aquí se nota en toda la pared. Dato: si el muro es portante, el mortero no debe ser cualquier mezcla. Suele ser de 1 parte de cemento por 5 de arena, con resistencia acorde al cálculo estructural. También se colocan refuerzos verticales u horizontales, llamados refilones o cadenas, sobre puertas y ventanas. Estos elementos amarran los muros, mejoran su comportamiento sísmico y ayudan a evitar fisuras en puntos críticos. Aquí también se van dejando las preinstalaciones eléctricas y sanitarias, cajas, tubos, desagües y puntos de agua, todo embebido dentro de los muros o sobre ellos, según el diseño. Un olvido aquí puede implicar picar muros ya terminados. Por último, se realiza el encadenado superior, una viga que conecta todas las columnas y muros, asegurando que la estructura trabaje como un solo bloque en caso de sismo. Esta viga debe estar perfectamente nivelada porque sobre ella se colocará la loseta de techo. Y así, con columnas, muros y cadenas, la vivienda ya tiene esqueleto. Parte 4. Sistemas horizontales. Con la estructura vertical lista, llega el momento de continuar la obra con los sistemas horizontales. La losa de techo comienza con un encofrado perfectamente nivelado, ya sea de madera, fenólico o metal, que servirá de molde para el concreto. Sobre este se colocan los alivianados, esos bloques de tecnopor o ladrillo que reducen peso manteniendo la resistencia, mientras entre ellos se teje la armadura de acero con las mallas superior e inferior, según lo indicado en los planos estructurales. La losa nunca debe ser completamente plana. Se le da una pendiente mínima del 2% hacia las bajantes de agua para garantizar un drenaje adecuado. El vaciado del concreto es una operación que exige precisión. Debe realizarse de forma continua para evitar juntas frías, con vibrado meticuloso que elimine cualquier burbuja de aire y protegerse inmediatamente de las inclemencias del clima. Lo que muchos no saben es que el trabajo no termina ahí. Comienza entonces el curado, un proceso de 7 días de riego constante que permite al concreto alcanzar su resistencia óptima y previene esas temidas grietas superficiales. Paralelamente, las escaleras van tomando forma. Estas siguen medidas precisas, contrahuellas entre 16 y 18 centímetros, huellas de mínimo 26 centímetros, con una inclinación uniforme y descansos cada 12 escalones para mayor comodidad. Su construcción requiere especial atención. El encofrado debe prepararse para un vaciado en un solo tramo, con un vibrado cuidadoso en las contrahuellas para garantizar la calidad en estas zonas críticas. Y siempre hay que anticiparse. Dejar los ductos necesarios en la losa para futuras instalaciones eléctricas o sanitarias puede ahorrar dolores de cabeza más adelante. Con estos elementos completos, la estructura alcanza su forma definitiva, sólida, segura y funcional. Pero como bien sabes,
Aún falta ese toque final que transforma un esqueleto de concreto en un hogar, los acabados y las instalaciones definitivas. Parte 5. Acabados y el arte de anticiparse. Una vez construida la estructura, lo que sigue son los acabados e instalaciones. Pero atención, esto no empieza aquí. Una obra no debe avanzar a ciegas. Desde el primer boceto ya deberías tener en mente cómo quieres que luzca tu vivienda. ¿Qué tipo de pisos te gustan? Si tendrás enchapes, ¿qué color de fachada prefieres? ¿Dónde irá la cocina? Si usarás gas, ¿dónde estarán los interruptores? Ya que, por ejemplo, si decides mover la cocina después de instalar tuberías, tendrás que romper pisos y muros. Por eso, antes de contactar con los profesionales, define una visión clara. Así, cuando hables con tu arquitecto o ingeniero, no estarás improvisando, sino optimizando. Las instalaciones eléctricas, sanitarias, el revestimiento de muros, pintura, enchapes, luminarias, todo se ejecuta mejor si ya fue coordinado desde la fase de diseño. Y así llegamos al final del proceso constructivo. Una vivienda no es solo ladrillos y cemento, es visión, planificación y responsabilidad. Porque construir bien no es un lujo, es lo que tu familia merece. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que construir bien exige conocimiento. ¿De qué otro tema te gustaría que hablemos? Déjanos tus ideas en comentarios. Suscríbete para más contenido. Y recuerda, la mejor obra nace de decisiones informadas. Nos vemos en el próximo video.